¿Listo? Bueno, eh, bueno vamos a presentar el sumillado acerca del bloque 1. El grupo está conformado por Leonardo Cifuentes, Julián Andrés Castaño y mi persona, Michael González. El día de hoy tenemos encabezado la ética y la moral como factores principales que encadenan un poco la temática de filósofos y de personas que han tenido la oportunidad de dar definiciones y propósitos frente a ellos mismos. El compañero Leonardo nos va a continuar. Bueno, como comenta nuestro compañero Michael, yo les voy a dar una apertura referente a la actividad que se pretende hacer hoy, referente al sumillado y referente al artículo o al libro que estudiamos referente a la ética, donde se busca darle una definición a la ética y mediante esto se llega al punto en que la ética viene enlazada o es un ramaje de la filosofía, lo cual nos lleva o nos transporta a muchísimos años atrás donde pues se les trataba de dar como una definición exacta a este pensamiento. Llevando a esto, pues se trata como de darle una definición a la filosofía que la filosofía trata de estudiar el pensamiento o el amor por el saber, donde se trata de entender el cómo, el cuándo y el cómo se pretenden hacer las cosas del ser humano, cómo el ser humano ve la realidad en la que se presenta, las cosas y las maravillas que se logra percibir tanto de la naturaleza como la forma en que el ser humano transmite ese conocimiento. Entonces, pues a la medida del tiempo, tanto en la civilización griega como en las civilizaciones romanas, se percibían diferentes maneras de percibir y analizar estos conceptos. Ahí es donde la filosofía entra y suma un papel bastante importante y donde la ética es una rama que se desprende de esta, donde trata de ejemplificar o de analizar la manera correcta de cómo el ser humano debe comportarse en la realidad, en su contexto, con la comunidad y la manera correcta de hacer el bien. Entonces, todos estos conceptos se basan en este artículo, en este bloque uno, como nos comentaba Michael. Entonces, tiene un proceso bastante tedioso porque trata desde momentos muy de hace muchísimos años y de los cuales ya también se presentan hoy en día en la realidad, con los diferentes pensadores o filósofos que han surgido tratando de darle una definición a la ética y a la filosofía. Listo. Muy bien. Nuestro compañero Julián nos va a continuar con un poco de introducción respecto al pensamiento crítico que ha desarrollado referente al texto. Bueno, como planteamiento del problema hay tus preguntas. Como la primera pregunta, según usted cómo define la felicidad en el ser humano. Bueno, la felicidad, me hablas de la felicidad, ¿correcto? ¿Te escuché bien? La primera pregunta, ¿Me podría volver a repetir la pregunta? según usted cómo define la felicidad en el ser humano. Listo. La felicidad él la enfatiza directamente, más que en un comportamiento o en un estado que sea totalmente en su vida, es decir, que sea como una montaña escalándola paso a paso, hace referencia más a lograr una estabilidad. La estabilidad a nivel familiar, laboral, de ingresos y de demás partes que contengan
y conforman al ser humano. Es decir, que tienen que ver con directamente lo que se plantea desde una perspectiva que las cosas que surjan o estén a nuestro alrededor estén correctamente sedimentadas en un proceso estable y acorde a los pensamientos que nosotros tenemos. Bueno, el compañero Leo de pronto quisiera añadir algo más. Sí, claro. Esa perspectiva. Claro que sí. Bueno, también referente al tema que estamos estudiando y referente a la pregunta que nos hace Julián de cómo se define o cómo se analiza la felicidad, en el artículo algo que me causó mucha intriga y digámoslo, mucho asombro, se puede decir, valga la redundancia, es eso mismo, que a la persona lo que lo lleva a sentir felicidad, a sentir alegría y sentir un estado de emoción equilibrado, es ese asombro que se tiene presente del mundo en que vivimos, el asombro digamos, de un atardecer o de todo lo que se puede presentar y que puede analizar el ser humano, lleva a la persona a mantener ese éxtasis y ese punto de querer conocer y de querer saber también cómo se logran las cosas, cómo se llega a tal punto. Por eso el filósofo en su pensamiento está basado en la ciencia y también en la teología. Entonces siempre hay un toque mitológico en la filosofía, pero también hay un toque de realidad porque va de la mano de la ciencia. Entonces mantener ese asombro en las personas, pues en mi caso y en lo que siento que he leído del tema, el asombro es lo que permite que esto se mantenga. Perfecto. El compañero Julián tiene la siguiente pregunta que se planteó referente a la estructura y referente al tema. Bueno, el segundo punto, matizadora, la filosofía se define como el amor, el saber, a la ética, como el actuar bien, como educador. ¿Cuál aspecto prima? Bueno, referente a qué aspecto prima en el educador, ¿es correcto? Okay. Bueno, se tiene una mirada y una perspectiva de un enfoque de autoevaluación y autoconocimiento respecto a los comportamientos que se deben de tener y a los cuales se deben proporcionar una estructura, digamos, acorde nuestro pensamiento con nuestras palabras y nuestro actuar. Hace referencia a tener una ética y una moral justa que se basa directamente en las acciones y en los pensamientos que nosotros tenemos, de si alguna acción que realizamos es correcta o tiene algún problema en cuanto a la aceptación por la sociedad, ya que los paradigmas y los prejuicios parten desde las civilizaciones de la antigua Grecia, donde se evaluaban directamente este tipo de prejuicios con los pensamientos de la iglesia, donde también enfatiza directamente pronto en una ética y en pensamientos axiológicos que van enfocados en los valores que se inculcaban desde las familias, teniendo como referencia la Biblia, que era visto como el Dios supremo anteriormente. Bueno, Leo de pronto quiere compartirnos acerca de ¿tienes alguna otra perspectiva? Sí, pues referente a lo que comenta compañero Michael, sí, que estoy muy de acuerdo y está bastante estructurado, pero quiero enlazarme un poco más en el rol docente. Enlazarme más en el rol docente no primaría ninguna de las dos. Creo que las dos van de la mano, tanto el amor por el saber como la ética del saber hacer las cosas bien.
o el saber analizar las cosas y en qué momento se debe ejecutar una u otra acción. ¿Por qué? Porque como docente tenemos que estar prestos a, a seguir inundándonos de conocimiento, porque obviamente todo se renueva y tener esa capacidad de adaptación permite que como docentes tengamos la capacidad de transmitir los mejores conocimientos para nuestros estudiantes y como también tener la ética clara de que lo más importante en este caso pues son nuestros estudiantes y lo más esencial es que ellos estén en un ambiente ameno donde ellos sientan que el conocimiento es libre, que pueden transmitirlo sin ningún prejuicio, sin ningún señalamiento ni de sus compañeros ni como del docente. Esto va a permitir que el estudiante pueda desenvolverse y desarrollar todas sus habilidades de la mejor manera. Entonces va de la mano, siento que va de la mano, siento que el docente cumple un papel muy importante dentro del estudiante porque pues es el puente o es el intermediario tanto del conocimiento como de la experiencia social que el estudiante puede tener. Entonces es base fundamental de que en el aula el docente tenga la capacidad de controlar y darle el manejo a esto debido pues a la historia que se ha venido presentando y como Michael lo comenta desde épocas pasadas como en Grecia y el manejo que se le ha dado a la socialización por medio de la Biblia. Esto ha permitido, digamos, ciertos prejuicios que obviamente con el tiempo se han ido levantando, permitiendo que el ser humano tenga la capacidad de desarrollarse autónomamente. No sé si... Muy bien. Bueno, este ha sido de pronto las conclusiones que se han llevado o se han obtenido referente a esta lectura que se ha hecho y sacando obviamente un análisis principal de este maravilloso libro de la ética y que nuestro compañero Leonardo pues, nos va a dar como una conclusión para finalizar el foro. Listo, bueno, no sé si antes de eso, bueno, vamos a darle el cierre de la conclusión y después ya nuestro compañero Michael nos dará el pie a lo que continuará. Entonces, bueno, darle como una apertura y un cierre, qué pena, al foro. Primero que todo, estos espacios nos permiten tener la capacidad de transmitir y absorber el conocimiento, tanto propio como el conocimiento de nuestros compañeros, la mirada que ellos han obtenido del libro, de ese libro que hemos leído importante, que nos explica un poco de la historia, de la filosofía, de la historia, de la ética como docentes, de la axiología, del saber ser docentes, nos ha permitido pues tener una mirada mucho más amplia que de antemano nos permite tener unas bases más sólidas. Se llevan experiencias gratas que nos permiten identificar ciertos momentos que se pueden presentar durante nuestras labores como docentes. Entonces es de manera enriquecedora este foro. Se pretendía hacer de una mejor manera en el sentido de que contábamos con otros compañeros, pero pues no se presentó la oportunidad, entonces tocó determinar una secuencia totalmente distinta, pero bueno, de eso también se trata, digamos, el libro, tener una ética clara de cumplir con nuestras responsabilidades, sea cual sea la sensación o el momento que se presente, y de antemano es un artículo de mucho beneficio. Aún falta mucha lectura, volverlo a leer sería interesante porque se sacarían nuevos aspectos que se pueden tener presentes para nuevos momentos. Muy bien, nuestro compañero Julián desea añadir de pronto alguna información, ¿quieres añadir una retroalimentación? Respecto a la ética en el libro que hemos trabajado, la ética es como la manera de actuar en uno mismo. Uno sabe qué
que